ustedes cuenta cómo los grandes restaurantes en Bogotá, que no salían sino en las mejores propagandas, hoy les tocó repensar sus negocios y darse cuenta que vamos a un mercado más empobrecido. Y entonces en un mercado más empobrecido tendrá que cambiar el modelo para ser competitivo, porque en otros sectores hay otras ofertas de servicio tan buenas como ellos y más asequibles. Pero también se crean comités de crisis, se aplazan proyectos, no se abandonan, se aplazan para darle prioridad a qué, a la caja, a la hora, al cómo salgo, es decir, cómo me recojo para luego volver a salir y luego expandir. Y finalmente, protejo mi liquidez. Como sea, con los beneficios, ustedes se dan cuenta, acaban de subir a agosto también inclusive el beneficio de nómina. Han mejorado muchos temas porque se dan cuenta que somos nosotros las pymes quienes generamos la mayor cantidad de empleo de este país. No solamente que los bancos les vaya muy bien, porque si les va muy bien a ellos y las empresas pymes no funcionan, se quedaron con todo y solos para disfrutarlo. Entonces, este es un tema redistributivo que supone un apoyo a las pymes para poder salir juntos. Sigamos. Pero Sandra, ¿qué opciones jurídicas tengo hoy, además de forma resumida, además de las de que ya vi en mi negocio, qué otras opciones tengo? Sandra. Buenas Doctora, tardes. Ya buenas, ¿cómo estaba está? bloqueado. Sí, Listo. buenas tardes. Entonces, pues doctor Suárez, buenas tardes, primero que todo. Muy agradecidos por esta invitación y a todos los asistentes a esta charla. Entonces, vamos a exponer las herramientas jurídicas que podemos tener en estos escenarios de crisis, para lo cual vamos a exponer el procedimiento ordinario de insolvencia en una forma muy resumida, el decreto ley 560 y 772 que fueron emitidos por el gobierno en ocasión a la crisis y en razón al COVID, la liquidación privada o judicial y otras opciones jurídicas que podemos tener en la mesa en caso de que no queramos acudir a estas otras de las cuales hemos hablado. Lili, por favor, siguiente. Vamos a empezar entonces con el procedimiento ordinario de insolvencia, la ley 1116 de 2006. Este régimen, como muchos saben, ha sido acogido con éxito por muchas compañías, pero hoy presenta inconvenientes en su capacidad para resolver la avalancha de solicitudes que se vienen en razón al COVID, a pesar del gran esfuerzo que ha tenido la superintendencia en agilizar los trámites, pero pues que hoy no hacen posible que ella pueda atender toda la cantidad de solicitudes, toda vez que ya venía con un retraso en la forma de dar admisiones al proceso, pues venía con retrasos de 4, 8 meses o más. Entonces, por esta razón se hizo necesario pues expedir los decretos de los que vamos a hablar más adelante. El objetivo de la ley 1116 es proteger el crédito, recuperar y conservar la empresa, comunidad de explotación económica y generadora de empleo. Es decir, que a través de un acuerdo de reorganización lo que busca es preservar compañías viables, como bien lo dijo y lo resaltó el doctor Edgar, es importante que la compañía sea viable. Entonces se busca además proteger la sinergia que hay entre la empresa y el empleo, a fin de hacer la compañía viable para el mercado, para todo lo que nos rodea. ¿A quién aplica este régimen? Este régimen aplica a personas naturales comerciantes y a personas jurídicas que realicen sus negocios permanentes en el país, así como sucursales de sociedad extranjera, patrimonios autónomos que ejerzan actividad empresarial. El artículo 3 de esta ley excluye entidades como las promotoras de salud, las vigiladas por la Superintendencia Financiera, Supersolidaria, las de capital público, sujetas a régimen especial, etcétera. Ley siguiente. ¿Quién conoce
de la ley 1116, ¿quiénes son los competentes? Entonces, es competente la Superintendencia de Sociedades para los casos no excluidos. Para los casos excluidos, conoce el juez. Un ejemplo de ello es para la persona natural no comerciante, que se regula por el Código General del Proceso. Entonces, este proceso, pues inicialmente se hace en cámaras de comercio, en fin, esto tiene un proceso. El proceso ante la Superintendencia de Sociedades inicia con el cumplimiento de unos requisitos que nos trae la Ley 1116. Un ejemplo claro es el artículo 9 de la Ley 1116, que nos habla de la cesación de pagos o de la incapacidad de pago inminente. ¿Qué es la cesación de pagos? La cesación de pagos es que debo incumplir pagos a más de 90 días, a más de 2 o más acreedores y o tener más de 2 procesos ejecutivos. En cualquiera de estos 2 casos, el valor acumulado de las obligaciones debe superar el 10% del pasivo. Y la incapacidad de pago inminente son circunstancias externas que afectan de alguna forma el cumplimiento de mis obligaciones. Un ejemplo claro es el mismo COVID, o cuando han habido esas alzas del dólar y digamos tenemos contratos de forward donde tenemos que responder por un dólar que no teníamos presupuestado en un alza, entonces eso me puede traer una incapacidad. Hoy en día estoy al día, pero voy a entrar en una incapacidad de pago inminente. Siguiente. Tiempos del proceso. Entonces, los tiempos estimados o con el objetivo que se creó la 1116 era para que fuera un proceso de máximo un año, ¿sí? Sin embargo, este proceso, pues dado las exigencias que ha traído, el promedio de un año no se cumple, toda vez que los requisitos que exige la norma es, por ejemplo, contabilidad regular, proyecto de graduación de créditos, memoria explicativa, o sea, es una cantidad de documentos que implican una revisión y que la superintendencia es muy juiciosa en su revisión, lo cual, pues normalmente el tiempo de admisión, como lo dije anteriormente, a veces supera más de 4 a 8 meses, todo depende. Entonces, en la realidad este proceso dura mucho más tiempo. Incluso nosotros tenemos casos en la oficina donde tenemos casos que ya llevamos 3 años en proceso de reorganización. El término para acelerar un acuerdo de reorganización es de 4 meses no prorrogables después de surtida la audiencia de resolución de objeciones. Para el acuerdo, para que se confirme un acuerdo de reorganización, el juez debe verificar la legalidad del mismo, es decir, que cuente con los votos que exige la norma, con las categorías que nos dice el Código Civil, y en caso de que no cumplamos con los requisitos que nos exigen las normas, el juez nos da 8 días para subsanar. Si en estos 8 días no logramos ajustar el acuerdo, básicamente pasamos enseguida a un proceso de liquidación por adjudicación. Esto es en una forma muy resumida el proceso de ley 1116. Siguiente. Para la crisis, con ocasión a la crisis, el gobierno expidió el decreto ley 560 y el 772, que fue expedido el 3 de junio, o sea, está, como dicen, recién salidito del horno, como medidas transitorias especiales en materia de insolvencia. ¿Qué objetivo tienen estos decretos? Estos decretos buscan la conservación de la empresa, la recuperación de la misma y la conservación del empleo. Es decir, buscan proteger de alguna forma la conservación de los empleos y ayudar a las empresas del país a mitigar los efectos de la emergencia social y económica y ecológica en la que nos encontramos actualmente. Para lograr estos objetivos, los decretos crean un trámite mucho más expedito, mucho más ágil en el proceso de reorganización, en el proceso de liquidación. Sí, digamos que ahorita con el decreto 772, básicamente el mismo decreto nos dice, tengo un escenario muy pesimista de 5.000, aproximadamente 5.553 solicitudes de reorganización, para lo cual estoy creando pues mecanismos muchos más ágiles para que las empresas puedan acceder a estos mecanismos. Estos decretos igualmente tienen una vigencia de 2 años a partir de su expedición. Entonces, pues el 772 empieza a regir desde este mes y el otro desde el mes de mayo. Siguiente, Lady. Sujetos del proceso. ¿A quién les aplica el decreto 560 y el 772? Estos decretos se aplican para las empresas afectadas por el estado de emergencia económica.
es decir, a todos los que estamos en esta charla, afectados de alguna forma con las medidas que ha tomado el gobierno en esta emergencia y debido pues a la cuarentena que ha decretado, que no nos ha permitido ejercer el objeto social de las compañías y pues por ende nuestro flujo de caja se ve bastante afectado. Igualmente aplica para las personas naturales no comerciantes, personas jurídicas no excluidas que realicen negocios permanentes en el país, es decir, las mismas que aplican para la 1116. Más adelante vamos a explicar como una excepción a las que están excluidas cuando se tramiten los acuerdos ante Cámara de Comercio, pero lo explicaré más adelante. Siguiente. Fundamentos del decreto 560. Como lo expuso en su momento la Superintendencia de Sociedades, el decreto tiene 4 pilares fundamentales, que son la creación de herramientas extrajudiciales, salvamento para compañías, beneficios tributarios y suspensión de normas. Las herramientas judiciales se crean con un término de 3 meses, es una negociación directa, expedita. Y voy a desarrollarla un poco más adelante. El salvamento para compañías. Entonces, el salvamento trata es de que si hay una compañía que está en estado de liquidación, con el propósito de conservar la empresa como unidad productiva, la norma permite que un acreedor nos inyecte capital y nos salve de una posible liquidación. Esto surte un proceso especial que crea la norma para que se pueda salvar la compañía. De los beneficios tributarios también los vamos a exponer más adelante, dado que son súper importantes que los tengamos claros cuáles son los beneficios en estas normas. Suspensión de normas. ¿Qué suspende el decreto 560? Suspende la incapacidad de pago, salvo para procesos extrajudiciales, o sea, los que son más expeditos. Suspende la adjudicación por liquidación, dado que esta adjudicación por liquidación tiene tiempos muy largos, entonces se suspende. Suspende la causal de liquidación por pérdidas que trae el Código de Comercio, es decir, cuando el patrimonio neto está por debajo del 50% del capital, y la obligación que tienen los comerciantes de denunciar la cesación o incapacidad de pagos en la que nos encontramos. Siguiente, Lady. Hablemos ahora de los aspectos principales que nos trajo el decreto 772 de 2020. Entonces, como características principales nos trajo acceso expedito a los procesos de insolvencia y liquidación, es decir, el juez de concurso no va a realizar una auditoría en el contenido, exactitud de los documentos de información financiera, políticas contables y todos los documentos que se requieren para la admisión. Igualmente, el proceso crea procesos más expeditos en el régimen de insolvencia y liquidación para empresas cuyos activos sean inferiores o iguales a 5.000 salarios mínimos. Crea un régimen, o sea, tiene como los mismos pasos a seguir, pero son mucho más cortos, los tiempos son muy, muy, muy cortos, entonces la idea es hacer este trámite mucho más ágil ante la superintendencia. Igualmente, que esto es algo súper excepcional, crea el levantamiento de medidas cautelares en los procesos ejecutivos o de cobro coactivo que recaen sobre bienes distintos a registros, con la simple expedición del auto de inicio al proceso. Esto es súper especial toda vez que, dada la cantidad de procesos que tiene la superintendencia, el levantamiento de medidas cautelares realmente se vuelve un tema muy demorado cuando uno lo solicita ante la super para que le dé respuesta y le dé trámite. En cambio, ahorita, simplemente con el auto de inicio al proceso, podemos levantar las medidas cautelares ante el juez de conocimiento, quien con el auto tiene que desembargarnos cuentas y demás, en caso tal. Como tercer punto, crea para los deudores del sector de la construcción que tengan como objeto la venta de inmuebles destinados a vivienda, estando en un proceso de reorganización empresarial, les da la posibilidad de hacer pagos a los créditos hipotecarios. ¿Por qué es una excepción hacer el pago a este crédito? Porque normalmente cuando entramos a un proceso de reorganización, yo ya no puedo seguir pagando mis acreencias. Yo paro de pagar las acreencias que entro al proceso de insolvencia. Entonces, esta es una excepción a esa regla, toda vez que les permite pagar los créditos hipotecarios con el fin de seguir desarrollando su objeto social y de que el acreedor hipotecario levante el gravamen. Entonces puedo seguir vendiendo y puedo seguir ejecutando mi objeto sin ningún problema. Como cuarto punto nos trajo el aplazamiento justificado y de buena fe del impago a los gastos de administración. Digamos que una de las ventajas que vamos a ver es que cuando estoy haciendo negociación directa con mis acreedores, pues tengo la posibilidad de suspender los pagos de administración, los gastos de administración. Pero esta norma ya me vino y me dijo, un momento, si usted va a parar de hacer los pagos de gastos de administración, uno lo tiene que hacer de buena fe.
y tiene que estar plenamente justificado. No porque usted entró, entonces dejó de pagar, dejó de responderle a los acreedores, entonces, y como aspecto tributario, nos trajo una ventaja. Esta ventaja aplica hasta el 31/12 del 2021 y son que en las rebajas, descuentos o quitas de capital, multas, sanciones o intereses que obtengan los deudores serán grabados como tarifa de ganancia ocasional, no como la tarifa de renta ordinaria con la que normalmente sería grabado. Es decir, nos da una ventaja en la tarifa del impuesto. Siguiente, Lady. Herramientas extrajudiciales. Entonces, dentro de las herramientas extrajudiciales que nos trajo el 560 tenemos el preconcurso, tenemos la negociación de emergencia o la recuperación empresarial ante Cámara de Comercios. Estos dos trámites tienen en común que es una negociación expedita por el término de 3 meses, se suspenden los procesos de ejecución o de cobro de restitución que me estén practicando. Aplican las restricciones del artículo 17, como les decía, es por ejemplo pagar, hacer reformas estatutarias, compensaciones, arreglos. No puedo pagarle a nadie, me aplican esas restricciones. No se hace el levantamiento de medidas cautelares. Las medidas cautelares se van a hacer de acuerdo al 772, es en vigencia de una ley 1116, es decir, en caso de fracaso de estos mecanismos. Se hace una validación de cualquiera de estas negociaciones ante el juez que le compete. Se puede hacer negociación por categorías. ¿Esto qué quiere decir? Que no tengo que llevarme como en un proceso de reorganización a todos mis acreedores, sino simplemente siento en la mesa a negociar aquellos acreedores con los que no he logrado un acuerdo. Entonces me siento con ellos y los llamo al proceso. Tiene al final, digamos, de una negociación, esto tiene los mismos efectos de un acuerdo de reorganización conforme a la ley 1116. La negociación de emergencia inicia con un aviso a la Superintendencia de Sociedades. Este aviso debe ir acompañado de todos los documentos que me exige la norma para iniciar un proceso de reorganización normal. El auto que emite la Superintendencia básicamente me va a dar la aceptación para inicio de la negociación por el término de 3 meses. Como les decía, tengo la restricción del artículo 17 y puedo aplazar algunos gastos de administración, excepto los laborales. Como les dije, siempre y cuando sea de buena fe y de manera justificada, de acuerdo a lo que dice el decreto 772. Estos dos mecanismos tienen en común que si llegase a fracasar alguno de los dos, solo puedo utilizar, primero que todo, uno de los dos, ¿sí? Para hacer esta negociación. Y en caso de que fracasen, tengo un año para volverlo a intentar bajo estos mecanismos o me voy al proceso ordinario de ley 1116, ya digamos que con estos cambios que le dieron estos decretos. La recuperación empresarial ante cámaras de comercio se inicia pues en la Cámara de Comercio del domicilio del deudor, tiene, como les dije, el término de 3 meses, acompañado en mediador, suspensión del artículo 17, el que acabamos de intentar. Este todavía se está reglamentando, lo está haciendo y lo está regulando Confecámaras y la Superintendencia de Sociedades, entonces este todavía pues está como en reglamentación. Siguiente, Lady. Reducción de requisitos formales para la ley 1116. Entonces, volviendo a la 1116, digamos que estos son aspectos que estos decretos, tanto el 560 como el 772, de alguna forma le cambian a la 1116. ¿Y cuáles son? Son el pago, los supuestos de admisión. La superintendencia realizará un listado de chequeo, es decir, no va a realizar una auditoría súper exhaustiva de los estados financieros, de las notas a los estados financieros que normalmente eran pues unas de las causales de rechazo, sino simplemente va a ser un listado de chequeo mirando que se cumpla con los requisitos que dice la norma y no va a ser una revisión exhaustiva del contenido de mis estados financieros. Eso no quiere decir que ella no me pueda requerir, es decir, ya en el auto de admisión ella puede decirme, pedirme que aclare, que le justifique o que adicione de alguna forma mis estados financieros. Otra ventaja que tengo es el pago de acreencias, pago de pequeñas acreencias. Este pago de pequeñas acreencias es una flexibilización al artículo 17, al que les decía que no me permite pagarle a nadie. Entonces, esta es como una pequeña excepción, ¿sí? Entonces, no requiere autorización de la superintendencia, pero el pago no puede superar el 5% del pasivo, ¿sí? Solo le puedo pagar a los
laborales o pequeños acreedores no vinculados al deudor, es decir, no a mi socio o no a la compañía socia de mi empresa. No requiere autorización, como lo dije, y debe tener, es recomendación del promotor. En reorganización se nombra un promotor, que es como el que mira que se cumplan las condiciones del proceso y pues tiene unas obligaciones en la 1116. Posteriormente, si hago pago de alguna categoría, pues debo informarle a la superintendencia fundamentada, o sea, con el sustento de qué pagué, por qué y demás, ¿sí? Digamos que no tengo cómo pagar, no tengo liquidez para pagar a un pequeño acreedor. Entonces, tengo la oportunidad, que también es algo excepcional, de vender un activo. La condición que debe tener este activo es que no debe ser afecto a la operación o al giro ordinario del negocio, lo cual tiene todo el sentido porque si es necesaria para mi operación, pues no debería estarlo vendiendo porque eso muestra que no soy realmente, que mi empresa no tiene, no es viable, pues entonces, pues por eso es que el activo no debe ser afecto a la operación. La venta debe ser a precio comercial, no requiere autorización, salvo si el bien tiene alguna medida cautelar, lo cual pues se le pediría permiso al juez y demás. O al menos de que tenga un acreedor garantizado, lo cual igual pues se le solicitaría permiso al juez del concurso y el juez pues miraría la viabilidad o no. En caso de que yo no cumpla con estos presupuestos, es decir, que yo vaya y le pague a un socio vinculado, a alguien que hace parte de mi operación, tengo una responsabilidad solidaria. Todos los administradores pues, se les iniciará un proceso por temas de perjuicios y sanciones que esto puede traer por no cumplir con lo que dice la norma. Siguiente, Lady. ¿Qué más beneficios trae esta norma? Tiene los nuevos mecanismos financieros, que son la capitalización de creencias, descarga del pasivo, pacto de deuda sostenible e incentivos para la inyección de capital. ¿Esto qué quiere decir? El acuerdo de reorganización podrá contener, entre otros, la capitalización, capitalizar las acreencias del deudor, es decir, vuelvo a mi deudor socio. Descarga del pasivo. Cuando el pasivo supera el valor de la compañía en marcha, la empresa se valora por sus frutos. Quiere decir perdón y olvido. Prima el concepto tratadista de defensa del crédito, viva la empresa, muera el empresario. No hay mecanismos para cobrar y es para lograr esta descarga de pasivos se requiere una aprobación del 60% de todos mis acreedores y no pueden participar los socios en esta votación de descarga del pasivo. Pacto de deuda sostenible. El pacto es cuando solo puedo hacer con mis acreedores financieros y es básicamente que negocio con ellos una refinanciación o reestructuración de las deudas que tengo con ellos. Entonces, esto me hace una diferencia con un acuerdo de reorganización normal. Inyección de capital. La inyección de capital se puede dar de entre el inicio y la confirmación del acuerdo de reorganización, puedo acceder a créditos para el desarrollo del giro ordinario de mi negocio, en donde el acreedor que le inyecte capital a mi compañía tiene el beneficio de pagarse en una 1116 incluso por encima de la DIAN. ¿Sí? Si no obtengo algún crédito porque, no sé, los bancos definitivamente quieren tener alguna garantía y no tengo de pronto cómo otorgarla, porque ya se la tengo otorgada a alguien más, puedo, otorgar una garantía de segundo grado o preferencia en el pago, siempre y cuando no esté dando una garantía. Si voy a dar una garantía, la puedo dar de primer grado y en segundo grado le debo solicitar al juez del concurso permiso, él va a mirar la viabilidad de esa solicitud que estamos haciendo y dentro de las cuales para nosotros como abogados lo vemos supremamente positivo, toda vez que hay entidades que tienen garantías en exceso. Entonces, tienen pagarés, tienen hipotecas, tienen, en fin, infinidad de garantías para un mismo crédito. Entonces, eventualmente esto se puede volver una ventaja en donde yo pida el levantamiento de alguna garantía, puede ser hipotecaria, para poder tener acceso a capital para que mi compañía sea viable. Con el nuevo decreto, el 772, se exige además que si alguien me llega a inyectar capital o consigo un préstamo, debo estar cumpliendo el acuerdo de crédito al momento de confirmar el acuerdo de reorganización. ¿Esto qué quiere decir? Que si cuando voy a cumplir el acuerdo alguien me inyectó capital y yo no fui capaz de cumplirlo, pues obviamente eso va a mostrar que la compañía no es tan viable porque no está cumpliendo con esta inyección de capital. Siguiente, Lady. Nuevos beneficios tributarios. El decreto 560 trae como beneficios tributarios, básicamente para empresas admitidas que estén celebrando acuerdo o ejecutando acuerdo. El decreto básicamente dice que a partir de la expedición
del decreto legislativo y hasta el 31 de diciembre del 2020 no están sometidas a retención o autorretención en la fuente estas compañías. 2, estarán sometidas a retención en la fuente a título de impuestos sobre las ventas IVA del 50%. Dicha retención será practicada por todos los agentes retenedores que adquieran bienes o servicios de estas empresas, es decir, la retención va a ser del 50% con el IVA. No estarán sometidas a renta presuntiva las empresas admitidas o con acuerdo de reorganización para el año 2020, es decir, para este año. Igualmente, como les decía, el 772 trajo también un beneficio, y es que las rebajas, descuentos, quitas, multas y sanciones que yo llegue a obtener en un acuerdo de reorganización serán grabados como ganancia ocasional. La ventaja es que pues me baja es básicamente la tasa del 20 al 10%. Siguiente, Lady. Entonces, para hacer un resumen muy corto, beneficios del 560 y del proceso ordinario de ley 1116. Entonces, el 560 tiene procesos extrajudiciales, trámites expeditos, procesos abreviados, suspensión de pago por 3 meses, suspensión de los procesos de cobro ejecutivos o coactivos. Mantiene algunas restricciones del artículo 17, como el pago, hacer compensaciones y demás, acceso a entidades excluidas ante la Cámara de Comercio, levantamiento de medidas cautelares, esto siempre y cuando pues me fracasen los de acuerdo extrajudicial, y entrando a una 1116 para los constructores de vivienda, igualmente el pago, como les decía, a las hipotecas de mayor extensión, y acuerdo de reorganización por categorías. Proceso ordinario de ley 1116, admisión expedita sin auditoría en estados financieros, suspensión de pago y suspensión en procesos de cobro ejecutivo. Se mantiene alguna regla del artículo 17, pago de pequeñas acreencias, autorización venta de activos, inyección de capital, mecanismos de alivios financieros, empresas en ejecución de acuerdos, suspensión de pagos para abril, mayo y junio para las que estén en acuerdo de reorganización, y facilidades tributarias. Siguiente, Lady. Digamos que definitivamente no soy viable, ya vi que estudié en mis estados financieros, vi la forma de transformar mi negocio y no me resultó, entonces veo que la opción no es una reorganización, que tal vez mi opción es una liquidación privada o una liquidación judicial. Entonces, en la liquidación privada tenemos básicamente que la misma se puede dar por estas condiciones. Una es el vencimiento del término previsto para su duración, la decisión que sea por decisión de autoridad competente, los casos previstos en la ley o en los contratos, la decisión de los socios, que sean los socios los que se sientan a decir, no, definitivamente hay que liquidar la compañía, reducción del número de asociados cuando la norma me exige un número de socios por la clase de compañía, o la imposibilidad de desarrollar el objeto social. Para liquidación judicial, básicamente sería el incumplimiento del acuerdo de reorganización. Si yo cumplo el acuerdo de reorganización, el de reestructuración o concordato bajo la ley 550, me voy a una liquidación judicial. Las causales de liquidación judicial inmediata previstas en la norma, en la 1116, se puede hacer además porque lo solicita el deudor, o porque se incumplen obligaciones o se abandona el negocio, o por solicitud de autoridad competente. Es básicamente cómo podríamos iniciar estas dos formas de liquidación. Siguiente, Lady. Y nuevamente, veo que no, mi salida de pronto no es la 1116 o una 560, no estoy convencido, o convencida, no me siento seguro de que esa sea la alternativa. Y de pronto mi negocio es muy viable y simplemente transformando o haciendo ciertos cambios puedo hacerlo viable sin entrar a una 1116 o a una liquidación, para lo cual tengo otras alternativas jurídicas, que serían aplicación de los decretos con ocasión al estado de emergencia, como el 797 que salió ayer para el arriendo de locales comerciales, reformas estatutarias, transformación, escisión, fusión, acuerdos de prórroga con mis acreedores, reducir la estructura de la compañía, mecanismos alternativos de solución de controversias, conseguirme un aliado estratégico, vender activos, acción de protección al consumidor en caso de que me sienta que estoy siendo abusado por los bancos, o aplicar la teoría de la previsión en los contratos de trato sucesivo,
venta de activos para la operación, o hago un leasing que coja hago un leasing y cojo ese capital como capital de trabajo. En fin, esas son unas de las muchas alternativas que podemos salir. Doctor Suárez, ¿y cómo construir una salida si mi compañía es viable? ¿Cómo hago para escoger la estrategia adecuada a mi compañía? Gracias, Sandra. Entonces, fíjense en todo lo que hemos visto hasta acá, que el menú de opciones son muchas. Si yo tengo claridad de que mi negocio es viable. Entonces, a lo mejor o voy a acudir a la vía grande de la ley 1116 porque necesito un plazo a mucho tiempo y creo que va a ser con mucha dificultad, o acudo a uno, que es el expedito que habla la doctora, ante las supersociedades, que para el caso nuestro será mejor tramitarlo ante la Cámara de Comercio. Tienen un reto enorme las cámaras de comercio y creo que en nuestro sentir van a llegar a responder a ese desafío, ayudando a hacer acuerdos mucho más rápido. Entonces tengo esa otra. Pero ¿cómo voy a saber cuál es la mía? Porque a lo mejor puedo hacer una división, me uno, me asocio. Veamos cómo hacemos nosotros para construir una salida. Lo primero que les planteamos, ¿se acuerdan cuando arrancamos que hablábamos de grupos de interés? Yo lo primero que tengo que determinar es quiénes son mis grupos de interés. Soy yo como deudor, están mis proveedores, los acreedores financieros, los trabajadores, mis competidores, la comunidad, la DIAN, los proveedores estatales, los garantes, los socios, las familias. O sea, hay mucha gente que va a tener que dar su opinión o que puede apoyar o no mi salida. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuál va a ser la visión de cada uno de ellos? Esto lo van a llenar ustedes despacio dependiendo de su propia realidad. Yo les ayudo a llenar algunos. Por ejemplo, ¿cuál es la visión de un deudor? No, si a mí me dan plazo, yo salgo. Si a mí no me cobran intereses, yo salgo. Si a mí me dejan quieto 3 años sin pagar a intereses y capital, yo salgo. ¿Por qué? Porque sé de mi negocio. Y mi estrategia es hacer estos cambios. Yo voy a sacar tanta estructura, voy a aplanar mi negocio, voy a reducirme, etcétera. ¿Qué aporta en una estrategia un deudor? El conocimiento. ¿Se acuerdan cuando arranqué que les dije que esta era la época del activo más importante, que era la confianza? Aporta eso, nombre. Ahí es el momento en que salen los viejos capitanes, los fundadores, a decir, mi familia empresaria lleva muchos años acá poniendo la cara, venimos a decir que aquí estamos. Conocemos del negocio y vamos a seguir. No estamos aquí por culpa nuestra, estamos aquí por un tema ajeno. Luego, sabemos cómo da nuestro negocio. ¿Qué obstáculo puede haber que traiga una mala fama? Que haya tenido temas de incumplir. Entonces, fíjense que el activo se me puede volver. Un proveedor, sí. Mírense que en la experiencia nuestra, en eso ya más de 25 años trabajando con compañías en crisis y otras que no han estado, hemos entendido que una empresa viable lo primero que debe hacer es respaldarse los proveedores para que le aseguren que pueda cumplir. Y muchos se van a los bancos, que es lo típico que vemos. Se quedaron sin capital de trabajo. ¿Por qué? Porque le pagamos las cuotas a los bancos. ¿Para qué? Para que no me reportaran. ¿Y para qué les sirvió? No, para nada. ¿Por qué? Porque ya me quitaron los cupos y sus proveedores no les pagué. ¿Y entonces qué le pasó a mi empresa? Se paralizó. Entonces, mire el cambio de paradigma que le estamos dando. Primero piensa en su negocio para que marche, y para que marche está su proveedor, para que marche está su trabajador. Luego, bancos, DIAN, etcétera, cambian la prioridad en el momento de la crisis. Entonces, yo al proveedor lo necesito pensando en lo siguiente. Mire, el proveedor ya sabe que con lo que nos vendió muchos costos y mucha utilidad. No está pensando en cuánto le pago solamente, sino en qué hago para que me siga comprando en el futuro. Luego, un proveedor que nos apoye y nos reafirme ante el grupo más mayoritario, que nos apoya, nos va a generar un gran ruido a favor. ¿Qué nos va a aportar? Su espaldarazo. ¿Qué obstáculos puede hacer? Que puede decir, ¿sabe qué? No confío, esa proyección que tiene no es cierto, como que vendía el año pasado 100 y este año va a querer vender 200, eso no es cierto. Pero si el aporte es positivo, nos va a funcionar. Y funciona con los que vienen, los otros acreedores, que son los financieros. ¿Qué dicen qué piensan los acreedores financieros? Que usted tiene la plata y la tiene guardada. Y que hasta que no lo estén apretando y le quede casi azul, no va a sacar la plata. Entonces, por eso lo presionan y lo mandan el gerente de la sucursal
que lo va a molestar. Fíjense, en la experiencia nuestra, es más difícil la negociación con el gerente de la sucursal que con el vicepresidente de la compañía. ¿Por qué? Porque el de abajo tiene muchos jefes, tiene demasiados controles, demasiado que cumplir. El de arriba está tratando de solucionar un problema global. Pero entonces, ¿por qué es importante el financiero? Porque si el financiero, a pesar de su estrategia de ahorcarme y de tratar de embargar a los fiadores, etcétera, si el financiero apoya al proveedor, porque los financieros estudian, por eso cuando los bancos empiezan a recortar los cupos es porque están viendo mi compañía varios años y se dan cuenta que traigo un tema de dificultad. Entonces, si el financiero mira mi propuesta de negocio donde el proveedor me acompaña y la valida, en ese momento salimos. ¿Por qué? Porque estoy teniendo la voz autorizada de quien estudió y voy a poder empezar a agrupar. ¿Cuál es nuestra experiencia? Con los bancos no se negocia en bloque, porque cuando es en bloque, cada uno tiene intereses distintos y ahí los ocultan y se van a ir como una manada de búfalos, perdón que sea tan coloquial. Pero es importante entender, con ellos se negocia dependiendo del interés de cada uno. Es distinto el banco al que le deben mucho con hipoteca que al banco al que le deben muy poco y está de último. Entonces, siempre hay que entender quién es el líder en la negociación y a partir de él dedicarnos a buscar la alternativa, porque a veces me dedico al que más presiona, pero es al que menos le debo y al que menos garantía tiene. Entonces, cojo al líder y con él empiezo a buscar la fórmula que me apoyaban los proveedores, etcétera, etcétera, y ahí puedo empezar a construir una salida. Y mis trabajadores, no, devuélvete, por favor. Mis trabajadores me van a indicar el apoyo. Es una época en que también debo saber con quién me quedo, quién me apoyó en época de crisis. Muchos abandonaron el barco, déjelos. Ya sabemos que solamente está en la prosperidad. Pero también los competidores tienen la opción de decir, ¿sabe qué? Yo puedo unirme con él para que hagamos una maquila conjunta. Hace muchos años tuvimos que manejar mucha gente en el sector avícola, en los años 2000. Pues a raíz de eso, muchas de esas compañías terminaron asociándose en la producción del alimento. ¿Para qué? Para bajar su propio costo. Y en el sacrificio, etcétera. Hay muchas oportunidades de hacerlo. La comunidad, la DIAN hoy tiene una oportunidad muy interesante. Si yo soy capaz de mostrar una visión, una estrategia, hoy hay que aprovecharlo, como decía Sandra, hay muchos elementos que pueden hacer. Pero ojo, los garantes, tengan cuidado en la fórmula que va a decir su socio, el que firmó o el tercero, ¿me va a apoyar? O él dice, yo ya no doy más nuevas garantías. La familia puede decir, oiga, pare, a lo mejor no hay. Entonces, fíjense ustedes que no hay una fórmula, como lo ha planteado la doctora Sandra, que sea única. Porque a lo mejor la familia dice, ¿saben qué? No queremos apostarle a 15 años más. O el socio dice, yo no doy nuevas garantías. O el mismo fundador dice, es demasiado esfuerzo. Entonces, ¿cómo construimos? Avanza, por favor. ¿Cómo se construye? Que es la tarea que les proponemos para que hagan en la casa ahora, como decimos. Avanza, Lady. Se toman lo que acabamos de ver de todas las opciones, los actores, y miren al otro lado, estamos viendo cada una de las salidas. Entonces digo, empecemos, no decir nada, a oír, pues es lo peor que nos puede pasar. Pero reorganización interna, entonces pregunta, si con solo dividir mi compañía, bajar algunos productos, renunciar a otros, tercerizar, salgo, ¿para qué me meto una ley 1116? ¿Para qué armo semejante lío? Si solamente llamando a una categoría, como dice la doctora Sandra, ante la Cámara de Comercio, no le tengo que contar a nadie más que estoy en crisis porque solamente estoy negociando con los bancos y salí. Entonces hay que tener cuidado porque les va a pasar, y nos ha pasado con muchos colegas que dicen, ¿saben qué? Yo hago que su compañía se la admitan a 1116. ¿Y para qué quiero si a mí solamente me faltaba un acuerdo con los bancos? Y en esto quiero dejarle claro, el rey de esta situación para salir no somos los abogados, no son los financieros, son ustedes los empresarios que dicen si mi negocio es viable y cómo lo arreglo de la mejor manera. A lo mejor le va a decir al abogado, oiga abogado, tengo arreglados al 90% de mis proveedores que me dan plazo, ¿qué hago? Pues la doctora Sandra les diría, haga un acuerdo únicamente con los demás y va a imponérselo a los que no están de acuerdo. Ah, sí, sí, no hay que hacer más. Entonces no tengo que armar semejantes estrategias para un tema puntual.
Y si son los bancos igual, a lo mejor los bancos me dicen, oiga, ¿usted qué hace dormido sobre un terreno que es más caro que toda la compañía? ¿Por qué no hacemos el leasing a 15 o a 10 años y con eso nos paga a nosotros y usted se quita a los demás y hace una negociación? Entonces digo, oiga, eso es una forma de proteger. ¿Por qué? Porque el ladrillo lo vuelvo un gasto y una inversión. Y si en un tema de dificultad, con solo seguir pagando el canon, pues estoy protegiendo esa inversión. O sea, hay muchas fórmulas. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Miren todas las estrategias, miren cómo reacciona cada actor y con serenidad empiecen a mirar cuál se adapta más a su propia estrategia. Lady, por favor. ¿Qué es importante? Y con esto cierro agradeciendo a la Cámara de Comercio de Buga, a la Cámara de Comercio de Cartago, a Carvajal, todo el apoyo. ¿Cuál es? Que en este momento ellos están apoyando empresarios también. Y los empresarios son los que pueden salir de una crisis con nuevas ideas. Ustedes todos estamos hartos de la palabra reinventarse. Es un tema distinto, es de qué se pierde el mercado si yo no estoy y qué puedo ofrecerle yo a ese mercado con todo lo que sé. Es decir, hoy nos cambiaron las respuestas que ya sabíamos, pero nosotros somos capaces como empresarios de dar nuevas respuestas a las nuevas preguntas que nos hacen. Muchísimas gracias por esta. La doctora nos ha pedido que le entreguemos. La doctora María Camila. Buenas, profesor. Doctor. La doctora María Camila, sí. Sí, en este momento les voy a compartir, he compartido en el chat el link para el estado de asistencia para que nos lo llenen, por favor. Y en este momento voy a compartir el formulario de las votaciones, el cual nos ayuda a seguir mejorando para estas actividades. Ya le activo. Hola, ya me activaron el micrófono. Sí, doctor. Lady, ¿te podrías devolver a esa? Gracias. Les recuerdo que este webinar que hicimos hoy fue patrocinado por Me Comprometo por Ti. Me Comprometo por Ti es una iniciativa que está liderando Carvajal Empaques, en la cual estamos buscando los restaurantes que se comprometen por sus clientes, por entregarles un producto seguro, que están aplicando todas las normas y que quieran hacer parte de esta iniciativa que busca fortalecer el gremio como tal. Se pueden inscribir en www.mecomprometoporti.com y seguirnos en redes en Me Comprometo por Ti en Instagram y Facebook. Esta es una campaña que está patrocinada por Carvajal Empaques, nuestros amigos de Porcival que también hacen parte de este webinar. Ellos fueron los que pusieron como este par de consultores tan buenos que tuvimos en esta conferencia, y otras empresas como Acodres, domicilios.com, Grupo Familia, La Receta. Así que los invitamos, los esperamos en nuestra página. Tenemos unos módulos de capacitación en normas de bioseguridad y adicionalmente tenemos un directorio de restaurantes comprometidos donde ustedes van a poder crear su perfil y tener otro sitio más de visibilidad donde el consumidor va a poder encontrar su restaurante y hacerles pedidos y encontrarlos y obviamente relacionarlos como un restaurante seguro que está cumpliendo y está aplicando todos los protocolos de bioseguridad. A los ponentes, muchísimas gracias. El tema estuvo muy chévere. Espero que haya sido del interés de los empresarios. Creería que sí, porque pues estuvo muy, muy, muy completa la presentación. Muchísimas gracias. Muy amables a ustedes por invitarnos. Gracias, doctora María Camila. Si alguien desea hacer una pregunta al doctor, ¿podemos aprovechar el tiempo? Las pueden hacer por el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, alguno de los participantes. O si no, también, de ahí están nuestros correos electrónicos. Con muchísimo gusto nos comprometemos a absolver las preguntas que puedan tener después de leer estas notas. ¿Les parece? Sí, bueno, doctor. Les recomiendo, por favor, a los asistentes ayudarnos con la lista de asistencia. Faltan todavía la mayoría por hacer el link, llenar el link del ingreso.
Doctor, muchas gracias al doctor Elwar Sares y a la doctora Sandra. Es un tema muy completo. Yo estoy seguro que más de una persona de los asistentes acá se le ha despertado como el interés de esos temas que en la mayoría de los casos son desconocidos. Muchas gracias, doctor Elgar, a la doctora Sandra. También le quiero agradecer a la doctora María Camila por la posibilidad de apoyarnos con este inicio del seminario del programa ¿A qué sabe el cambio? Entonces, estamos pendientes de las preguntas. Muchas gracias a todos. Voy a dejar un momento, unos 15 minutos, el link del listado de inscripción abierto para que la persona lo llene. Doctor, ¿tiene algo que decir? ¿O la doctora? No, solo escuchamos y le reiteramos que las preguntas que tengan nos comprometemos a contestarlas por correo electrónico, que ahí están nuestros datos con muchísimo gusto. ¿Listo? Bueno, doctor, muchas gracias. Doctora Sandra, muchas gracias. Muchísimas gracias pues, a ustedes por esta invitación. Nosotros nos sentimos muy agradecidos de estar aquí con ustedes y pues como lo dijo el doctor Suárez, cualquier pregunta con mucho gusto estamos dispuestos a responderlas, a ayudarles en lo que requieran. Doctora, aquí hay una pequeña preguntita. ¿Me la puedo leer? Claro que sí. Dice, los empleados se nos fueron molestos porque no hemos podido cumplir con las vacaciones pagas. ¿Podríamos tener problemas legales con ellos? Bueno, pues lo más importante primero es que le pasen que le haya pasado la carta de renuncia. Decir la molestia la va a tener todos los acreedores y eso solamente le menciona un poquito el tema de falta de camiseta. Así que no se preocupe que dentro de todas las modificaciones, si lo van a atacar, va a tener que ir al Ministerio de Trabajo y ahí le va a tener que contar, así quiera, no puedo pagar y llegar a alguna fórmula de acuerdo. El que se desmonte en esta época de temporal, bien desmontado. El empresario conseguirá a otra gente que lo apoye. Excelente, doctor. Gracias por la respuesta. No. De momento no hay más preguntas, entonces... Bueno, pues un abrazo a todos. Muchísimas gracias por la invitación y como siempre, para el Valle presentes. Bueno, doctor, por acá ya sabe que quedamos en deuda para el doctor Eli, la doctora Sandra y María Camila, el Mar Blanco. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta Gracias, luego. doctora Sandra. Con mucho gusto.